Bienvenidos a Guarida Espeluznante. Dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias de terror. Apaga las luces y prepárate para el miedo. La lluvia caía sin descanso sobre el pequeño pueblo montañoso, formando charcos oscuros en los caminos de tierra. Mateo llegó al lugar con un objetivo claro: investigar la misteriosa desaparición de su hermana, que había ocurrido hacía más de una década y que nadie había logrado explicar. La única pista que tenía era un cuaderno viejo que ella había dejado, lleno de anotaciones crípticas sobre lugares en el bosque y advertencias sobre ciertas casas abandonadas. El pueblo estaba silencioso, casi vacío, con casas de piedra y madera que parecían suspirar bajo la lluvia. Mateo caminó hacia la calle principal, observando cómo las gotas golpeaban los techos y se escurrían por las ventanas. Su corazón latía con fuerza. Cada sonido, desde el goteo del agua hasta el crujido de la madera, parecía amplificado por el miedo y la incertidumbre. Decidió comenzar por la casa más cercana al bosque, una vieja construcción de madera que, según las anotaciones de su hermana, escondía secretos importantes. La puerta estaba entreabierta y al empujarla, un olor a humedad y polvo le golpeó la nariz. Dentro, el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas que habían entrado por las ventanas rotas. Mateo iluminó la habitación con su linterna, observando cada rincón, cada grieta, cada sombra que parecía moverse por voluntad propia. En la sala principal encontró un escritorio antiguo, con un cajón semiabierto. Dentro había papeles viejos y fotografías que mostraban a su hermana junto a personas desconocidas, así como notas escritas a mano, fechas, nombres y símbolos que no entendía completamente. Cada documento parecía apuntar a una red de secretos y conflictos que se habían mantenido ocultos en el pueblo durante generaciones. Mientras revisaba los documentos, un ruido seco resonó detrás de él. Mateo se giró rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser observado se intensificó y comprendió que cada paso que daba debía ser medido con cuidado. No solo estaba investigando el pasado, sino que alguien en el presente seguía protegiendo esos secretos. Decidió que debía explorar el bosque cercano, donde las anotaciones de su hermana indicaban la ubicación de antiguos refugios y puntos de encuentro de personas desaparecidas. Caminó por senderos cubiertos de hojas y barro, escuchando el viento y los crujidos de los árboles. Cada sombra parecía seguirlo y cada sonido le recordaba que el bosque no era solo un lugar físico, sino un laberinto de memoria y vigilancia. Al caer la noche, Mateo llegó a un claro donde encontró restos de estructuras viejas, fogatas apagadas, piedras apiladas como marcas, y un pozo parcialmente cubierto con madera podrida. Entre los restos halló un pequeño cuaderno con entradas recientes, lo que indicaba que alguien continuaba documentando eventos relacionados con las desapariciones y amenazas del pasado. Mientras examinaba el cuaderno, un susurro casi imperceptible parecía atravesar el bosque. ¿No debiste venir? Mateo comprendió que los secretos que buscaba estaban protegidos activamente y que cada descubrimiento lo acercaba a un peligro real y tangible. Sin embargo, la necesidad de saber la verdad era más fuerte que el miedo. A la mañana siguiente, Mateo decidió continuar su investigación en las calles del pueblo. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía empapado y los charcos reflejaban el cielo gris, creando un ambiente sombrío. Cada casa parecía contar su propia historia, con ventanas rotas y puertas cubiertas de musgo. Mientras caminaba, notaba detalles inquietantes,
marcas recientes de barro en algunas puertas, objetos fuera de lugar y el persistente sentimiento de que alguien lo observaba desde las sombras. Se dirigió hacia la plaza central, donde una antigua fuente seca se alzaba entre edificios que habían sido abandonados hacía décadas. Allí encontró un cuaderno más, parcialmente enterrado bajo hojas húmedas. Al abrirlo, descubrió anotaciones de su hermana sobre personas que desaparecieron sin explicación, disputas entre familias del pueblo y advertencias sobre investigar ciertos lugares. Cada entrada parecía escrita con miedo, como si el autor supiera que estaba siendo observado. Decidió explorar la vieja iglesia al final de la calle principal. La puerta principal estaba cerrada, pero una ventana lateral permitía mirar el interior. Los bancos estaban cubiertos de polvo y el altar parecía intacto, pero las paredes tenían nombres escritos con tinta negra, nombres de personas desaparecidas hace años. Mateo se sintió observado de nuevo y comprendió que alguien mantenía un control activo sobre la información y la historia del pueblo. Mientras inspeccionaba la iglesia, escuchó pasos arriba en el campanario. Subió por la escalera de caracol, cada peldaño que crujía bajo su peso. En la cima encontró un pasillo oscuro con puertas cerradas. Una de ellas estaba entreabierta y al asomarse vio más documentos esparcidos sobre una mesa. Todo parecía haber sido revisado recientemente. De repente, un golpe resonó en la puerta del campanario. Mateo se escondió detrás de un banco. Dos hombres entraron y comenzaron a hablar en voz baja. Debemos asegurarnos de que nadie descubra estos documentos. Si alguien los encuentra, podría exponer todo lo que hemos protegido durante décadas. Mateo comprendió que no solo los secretos del pasado estaban en juego, sino que había personas activas protegiéndolos en el presente. Cada documento estaba vigilado y cualquier intento de divulgación era considerado una amenaza directa. Decidió esperar a que los hombres se fueran y continuó su exploración hacia un sótano oculto bajo la iglesia. Allí encontró más diarios y cartas que documentaban desapariciones, amenazas y conflictos entre familias del pueblo. Cada página confirmaba que el patrón de control y miedo había persistido durante generaciones. Al salir del sótano, la luz del atardecer iluminaba las calles vacías del pueblo. Mateo comprendió que su investigación había alcanzado un punto crítico. Cada paso podía ser vigilado y cada descubrimiento lo acercaba a un peligro real. Sin embargo, la necesidad de conocer la verdad era más fuerte que el miedo que lo rodeaba. Al día siguiente, Mateo decidió investigar la zona del antiguo cementerio en las afueras del pueblo. Según las notas de su hermana, allí se encontraban indicios de rituales antiguos y lugares donde habían ocurrido desapariciones inexplicables. El camino estaba cubierto de barro y hojas húmedas. Los árboles formaban un techo oscuro que dejaba pasar solo unos pocos rayos de luz, y el viento hacía que las ramas crujieran como advertencias silenciosas. Al llegar al cementerio, Mateo vio tumbas antiguas y derruidas, algunas sin nombres, otras con fechas que databan de hace más de un siglo. Entre ellas, notó marcas recientes en la tierra, como si alguien hubiera cavado o movido objetos recientemente. Su corazón se aceleró. La evidencia de que alguien vigilaba el lugar era innegable. Explorando entre las lápidas, encontró una cripta parcialmente derrumbada. Dentro había restos de documentos y fotografías que mostraban a personas desaparecidas, muchas de ellas con rasgos familiares. Algunos de los documentos incluían notas de advertencia escritas por su hermana. No confíes en nadie,
Ellos lo vigilan todo. Mateo comprendió que la red de secretos y vigilancia se extendía más allá de los edificios del pueblo y alcanzaba incluso lugares olvidados. Mientras examinaba los documentos, escuchó pasos detrás de sí. Se giró rápidamente, pero solo vio sombras moviéndose entre los árboles. La sensación de ser seguido lo hizo apresurar su inspección. Encontró un pequeño compartimento en la cripta con más diarios y cartas, que detallaban las desapariciones y los conflictos entre familias, así como amenazas hacia cualquiera que intentara investigar demasiado. Al salir del cementerio, Mateo se dirigió hacia el bosque cercano, siguiendo senderos indicados en los diarios de su hermana. Cada paso era medido, cada crujido de ramas lo hacía mirar sobre su hombro. Encontró un refugio abandonado, donde los registros mostraban reuniones secretas y documentos que confirmaban patrones de vigilancia y control sobre los habitantes del pueblo. Mientras revisaba los documentos en el refugio, escuchó un ruido metálico. Alguien estaba arrastrando un objeto pesado entre los árboles. Mateo se escondió detrás de una pared de piedra y contuvo la respiración. La persona desapareció tras la niebla, pero la certeza de que alguien vigilaba activamente cada movimiento suyo quedó grabada en su mente. Al regresar al pueblo al anochecer, Mateo comprendió que los secretos que su hermana había intentado descubrir no solo pertenecían al pasado, estaban protegidos por individuos que actuaban en el presente. Cada documento, cada señal, cada sombra confirmaba que cualquier intento de revelar la verdad era peligroso, pero la necesidad de justicia y respuestas lo impulsaba a seguir adelante. A la mañana siguiente, Mateo decidió explorar la antigua estación de vigilancia en la cima de la colina, un lugar mencionado en varias notas de su hermana como punto estratégico, donde se habían reunido quienes protegían los secretos del pueblo. El sendero estaba cubierto de barro y raíces expuestas, y la bruma matinal hacía que cada sombra se viera más amenazante. Al llegar a la estación, Mateo observó la estructura de madera y piedra, parcialmente derruida, con ventanas rotas y tablas que apenas mantenían las paredes en pie. La puerta principal estaba cerrada, pero una ventana lateral permitía el acceso. Entró con cuidado, iluminando el interior con su linterna. Polvo y escombros cubrían el suelo, y el olor a humedad y madera vieja impregnaba el ambiente. Dentro descubrió archivos, diarios y cartas que detallaban la vigilancia de varias familias y las desapariciones de aquellos que se habían atrevido a indagar demasiado. Cada documento mostraba que la red de control se había mantenido durante décadas y que los habitantes que intentaban descubrir la verdad eran cuidadosamente monitoreados. Mientras revisaba los documentos, escuchó pasos sobre el piso superior. Subió por la escalera de madera crujiente y encontró un pasillo largo con puertas cerradas. Una estaba entreabierta, mostrando más archivos dispersos sobre una mesa. Todo parecía haber sido revisado recientemente. De repente, escuchó una voz desde la sombra. «No deberías estar aquí». Mateo se escondió detrás de un armario mientras dos hombres entraban y hablaban en voz baja. «Tenemos que asegurarnos de que nadie descubra los archivos. Cualquier intento de divulgar información podría destruir todo lo que hemos protegido». Comprendió que la protección de los secretos del pueblo no era solo histórica. Había personas activas vigilando y controlando la información, dispuestas a usar cualquier medio para mantener el silencio. Decidió esperar a que se fueran antes de continuar explorando. Una vez solos,
Mateo encontró un compartimento secreto bajo el suelo de la estación. Dentro había diarios, cartas y fotografías que documentaban desapariciones recientes y amenazas directas a quienes intentaban investigar. Todo apuntaba a que la vigilancia era meticulosa y continua y que cualquiera que intentara exponer la verdad corría un grave peligro. Al abandonar la estación, la bruma envolvía todo el paisaje, creando figuras que parecían moverse entre las sombras. Mateo comprendió que su investigación había alcanzado un punto crítico. Cada paso debía ser calculado con precisión y cada descubrimiento lo acercaba al peligro real. Sin embargo, sabía que no podía retroceder. La verdad debía salir a la luz y él era el único capaz de hacerlo. Esa noche, mientras revisaba los documentos en un refugio seguro, Mateo comenzó a trazar un plan para recopilar toda la información y asegurarse de que nada se perdiera ni fuera destruido. Sabía que el camino hacia la justicia y la revelación de secretos sería largo y peligroso, pero estaba decidido a enfrentarlo. Los días siguientes, Mateo permaneció en alerta constante. Sabía que cualquier paso en falso podía ser detectado por quienes vigilaban los secretos del pueblo, pero su determinación de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. Decidió volver a la casa abandonada de su hermana, donde había encontrado las primeras anotaciones sobre las desapariciones. La casa estaba cubierta de polvo y telarañas, y cada crujido del suelo resonaba como un recordatorio de que debía moverse con cautela. Entre los muebles rotos y cajas polvorientas, Mateo encontró más diarios y cartas, algunas con advertencias recientes. Si sigues buscando, no habrá vuelta atrás. Esa noche decidió explorar nuevamente el bosque, siguiendo pistas que conectaban varios lugares donde habían ocurrido desapariciones. La niebla cubría los senderos y el sonido de ramas quebradas y hojas secas hacía que cada paso fuera tenso. Entre los árboles encontró restos de estructuras antiguas y refugios abandonados que habían servido como puntos de reunión o escondites, muchos de ellos señalados en los diarios de su hermana. Mientras revisaba los documentos en uno de los refugios, escuchó pasos y un ruido metálico. Alguien movía un objeto pesado entre la vegetación. Mateo se ocultó detrás de un tronco y contuvo la respiración. La presencia de alguien más era clara, y la certeza de que su investigación estaba siendo monitoreada lo hizo moverse con aún más cuidado. Al regresar al pueblo, Mateo comenzó a organizar toda la información recopilada: fotografías, diarios, cartas y mapas. Cada pieza confirmaba un patrón: desapariciones, vigilancia constante y amenazas dirigidas a quienes intentaban descubrir la verdad. Comprendió que la red de control se extendía por todo el pueblo y que aquellos que protegían los secretos no vacilarían en actuar si alguien intentaba revelarlos. Esa noche, mientras la bruma cubría las calles del pueblo y el viento golpeaba los techos, Mateo se preparó para el siguiente paso: salir del pueblo con toda la evidencia. Sabía que exponer la verdad sería peligroso, pero no hacerlo significaría permitir que los secretos y las desapariciones continuaran impunes. La decisión era clara. Debía arriesgarlo todo para que la historia de su hermana y de todas las víctimas no quedara enterrada para siempre. Al amanecer, Mateo se preparó para abandonar el pueblo con toda la evidencia que había recopilado. La mochila estaba llena de diarios, fotografías, cartas y mapas. Cada objeto contenía información crucial sobre desapariciones, amenazas y secretos que se habían mantenido ocultos durante décadas.
Caminó por las calles empapadas de niebla, observando cómo la luz del sol apenas atravesaba las casas antiguas. Cada crujido, cada sombra, cada reflejo en los charcos lo mantenía alerta. Sabía que quienes protegían los secretos podían estar siguiendo cada uno de sus movimientos. Al llegar al puente de madera que conducía fuera del pueblo, Mateo escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser vigilado persistía, pero no podía detenerse. Cruzó el puente con cuidado, consciente de que cada paso podría delatarlo. Al otro lado, encontró un camino que conducía a la carretera principal. Corrió por el sendero pedregoso, la mochila firme en la espalda, escuchando atentamente cualquier sonido extraño. Cada paso lo acercaba a la libertad y a la posibilidad de revelar la verdad. Finalmente, divisó un autobús que se dirigía a la ciudad más cercana. Subió al último asiento, respirando con dificultad, pero aliviado de que la evidencia estuviera segura. Durante el viaje, repasó mentalmente todo lo que había descubierto: la casa de su hermana, los refugios en el bosque, la estación de vigilancia, el cementerio, los documentos y las cartas con amenazas. Todo estaba conectado en un patrón de control, miedo y vigilancia que había persistido durante generaciones. Al llegar a la ciudad, Mateo encontró un lugar seguro donde organizar toda la información y redactar un informe completo. Cada página contaba historias de desapariciones, amenazas y secretos mantenidos durante décadas. Comprendió que su labor no había terminado. La lucha por exponer la verdad apenas comenzaba. Mientras el sol se levantaba sobre la ciudad, Mateo respiró profundamente. La evidencia estaba a salvo, y la historia que había descubierto nunca más podría ser ignorada. Sabía que enfrentaría desafíos y riesgos, pero el primer paso para exponer la verdad ya estaba dado, y el recuerdo de su hermana lo impulsaría a continuar hasta el final. La lluvia había cesado hacía pocas horas, pero el pueblo seguía envuelto en una neblina espesa que parecía absorber la luz del amanecer. Nicolás condujo lentamente por la carretera secundaria, rodeada de campos mojados y árboles retorcidos por el viento de la noche anterior. Había recibido una carta anónima, apenas legible, que decía: «Ven y descubre lo que nadie quiere recordar». Al llegar a la entrada del pueblo, notó que las calles estaban desiertas. Las casas de madera y piedra parecían abandonadas, aunque algunas chimeneas aún echaban humo débil. Un silencio extraño dominaba todo, roto únicamente por el goteo constante de agua desde los techos y la tierra húmeda bajo sus ruedas. Nicolás estacionó frente a un antiguo edificio que parecía ser la alcaldía. La puerta estaba entreabierta, crujiente, como si nadie la hubiera tocado en años. Dentro, las paredes estaban cubiertas de polvo y manchas de humedad. Encontró un tablón con recortes de periódico amarillentos, todos relacionados con desapariciones sin resolver y accidentes misteriosos que habían ocurrido en el pueblo durante décadas. Entre los recortes, uno llamó su atención: «Familia desaparecida en el bosque cercano, 1976». Nicolás sintió un escalofrío. La carta había mencionado el bosque. Decidió ir hacia allí. El sendero que conducía al bosque estaba cubierto de hojas mojadas. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado y el silencio más opresivo. Los árboles eran altos y cercanos, sus ramas entrelazadas formando sombras que parecían moverse. Nicolás sentía que cada paso que daba era observado, aunque no veía a nadie. Encontró un claro pequeño, en el que la tierra parecía removida recientemente. No había señales de vida, pero sí restos de lo que parecía un antiguo campamento,
una tienda de lona rota, fogata apagada hace mucho tiempo y marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Mientras inspeccionaba, algo llamó su atención: una piedra tallada con símbolos antiguos y marcas de raspaduras. Nicolás la tocó y notó un frío intenso que le recorrió la mano. De repente, escuchó un ruido detrás de él, un crujido leve, como si alguien estuviera pisando hojas secas. Se giró rápidamente. No había nadie. El corazón le latía con fuerza. Guardó la piedra en su mochila y decidió volver al pueblo antes de que cayera la noche. Sin embargo, a medida que se alejaba del claro, el camino parecía más largo, más oscuro, como si el bosque se hubiera cerrado tras él. Cuando por fin llegó a la carretera, el sol ya había desaparecido entre nubes grises. Nicolás vio una luz parpadeante a lo lejos, una casa antigua, con ventanas iluminadas de manera irregular. Algo en esa luz lo atrajo, un sentimiento de curiosidad mezclado con temor. Decidió acercarse. La puerta de la casa estaba abierta. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y humedad. Los muebles cubiertos de sábanas blancas parecían fantasmas silenciosos. En la mesa del comedor había fotografías antiguas, retratos de familias, niños jugando, todos con los ojos borrados con tinta negra. Nicolás sintió un nudo en el estómago. La carta no mentía. Había algo en este pueblo que nadie quería recordar, algo que había quedado enterrado en el tiempo, escondido bajo la apariencia de normalidad. De repente, un sonido metálico proveniente del sótano lo hizo saltar. La luz de la linterna temblaba en sus manos mientras descendía lentamente las escaleras. Cada peldaño crujía bajo su peso, cada sombra parecía moverse. Al llegar al sótano, vio un viejo baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas. Nicolás lo abrió con cuidado. Dentro había cartas, documentos y un diario viejo. El olor a papel mohoso y a madera podrida llenó sus pulmones. Entre las páginas encontró relatos de desapariciones, castigos crueles, secretos familiares y registros de experimentos médicos y sociales que el pueblo había ocultado durante años. Antes de poder procesar toda la información, escuchó un golpe seco detrás de él. Se giró lentamente. La escalera estaba vacía, pero un frío intenso le recorrió la espalda. El sótano parecía susurrar con voces apagadas, recuerdos de quienes alguna vez habían sido parte de esas historias. Nicolás comprendió que había cruzado un umbral. Lo que había descubierto no era solo historia, era un secreto vivo, que aún rondaba el pueblo y sus habitantes. Y él, por curiosidad o destino, había despertado algo que llevaba décadas esperando ser recordado. La noche cayó rápido, cubriendo el pueblo con una neblina aún más densa que la de la mañana. Nicolás decidió no quedarse en la casa del sótano. El aire allí se sentía pesado, como si cada aliento trajera consigo ecos de antiguos secretos. Guardó los documentos en su mochila y salió al exterior, caminando hacia la plaza central. El pueblo parecía dormir, pero había indicios de vida. Una ventana iluminada, la sombra de alguien moviéndose tras las cortinas, un perro que aullaba a lo lejos. Nicolás sentía que cada paso lo acercaba a una verdad que muchos querían enterrar. En la plaza, un antiguo pozo de agua llamaba su atención. Sus paredes estaban cubiertas de musgo y humedad, y la madera de la cubierta crujía bajo su peso. Nicolás se inclinó hacia el interior con cuidado, iluminando con su linterna. No vio nada extraño, solo agua estancada y hojas caídas. Sin embargo, una sensación de vigilancia lo hizo dar un paso atrás. Decidió caminar hacia la iglesia, un edificio de piedra con la fachada cubierta de hiedra. La puerta principal estaba cerrada,
pero una ventana lateral estaba entreabierta. Al asomarse, vio bancos cubiertos de polvo y un altar antiguo con velas consumidas hasta la mitad. Sobre la pared, talladas en la piedra, había inscripciones apenas visibles que parecían nombres. Víctimas olvidadas, quizás. Mientras exploraba, escuchó un crujido proveniente del campanario. Subió lentamente por la escalera de caracol que llevaba allí. Cada peldaño vibraba bajo su peso, resonando en la estructura silenciosa. Al llegar a la cima, el campanario estaba vacío, pero podía sentir el viento atravesando las aberturas, llevando consigo un susurro casi imperceptible. «No debiste venir». Nicolás retrocedió, decidido a bajar antes de que la curiosidad se convirtiera en peligro. Al descender, encontró una trampilla oculta bajo un tapete viejo. La abrió con cuidado y descubrió un túnel que descendía hacia el subsuelo del pueblo. Era estrecho y húmedo, con paredes de piedra cubiertas de musgo y raíces que se entrelazaban formando figuras casi humanas. Con la linterna en mano, avanzó por el túnel. A cada paso, sentía cómo el aire se volvía más denso, más cargado de humedad y un olor metálico que no podía identificar del todo. Al final del corredor, encontró otra puerta de madera, vieja y astillada. Al empujarla, se abrió a una sala subterránea amplia, con restos de muebles viejos, botellas rotas y fragmentos de papel. Entre los papeles, Nicolás encontró diarios personales de familias que habían desaparecido. Las páginas describían violencia, secretos, miedo constante y un aislamiento impuesto por generaciones. Todo estaba conectado. El bosque, la plaza, la iglesia y las casas abandonadas eran piezas de un puzzle que nunca debió ser armado. Mientras leía, escuchó un golpe fuerte detrás de sí. Se giró, pero no había nada. Solo la luz de su linterna iluminaba el polvo en suspensión. Sin embargo, una sombra fugaz cruzó su visión, y el sonido de pasos que se alejaban hizo que su corazón latiera con fuerza. Nicolás comprendió que no estaba solo. No podía determinar si eran personas reales, vigilantes del pueblo, o simplemente la manifestación del miedo que había impregnado el lugar durante décadas. Decidió cerrar la puerta del túnel y volver a la calle. Al salir, la noche estaba más cerrada y la neblina lo envolvía como un manto. Caminó hasta la antigua posada donde planeaba quedarse, pero al llegar, notó algo inquietante. La puerta de entrada estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado esperándolo. Dentro, la posada estaba vacía, pero el aire olía a humedad mezclada con polvo antiguo. En la mesa del comedor encontró una carta, idéntica en formato a la primera que recibió, pero con una frase escrita a mano que no estaba en la anterior. No confíes en nadie, ellos vigilan cada movimiento. El miedo comenzó a tomar forma concreta. Nicolás entendió que los secretos del pueblo no estaban enterrados solo en documentos y bosques, sino en la misma conciencia de quienes aún habitaban el lugar. Cada mirada, cada puerta cerrada y cada sombra podían ser parte de un sistema de vigilancia silencioso que llevaba décadas funcionando. Esa noche, Nicolás apenas pudo dormir. Cada crujido del piso, cada sombra proyectada por la luz de la luna que entraba por las ventanas lo mantenía alerta. Sabía que al amanecer debía continuar explorando, pero también entendía que cada descubrimiento aumentaba su riesgo. Cuando finalmente cerró los ojos, escuchó nuevamente ese susurro. No debiste venir. No provenía de ningún lugar concreto, sino del aire mismo, del pueblo que parecía respirar en torno a él, y en ese momento comprendió el secreto que había despertado no solo estaba vivo, sino que también estaba vigilando. A la mañana siguiente,
La neblina seguía envolviendo el pueblo y un frío húmedo se filtraba por los muros de la posada. Nicolás decidió que no podía quedarse más tiempo sin descubrir la verdad. Empacó sus cosas, incluyendo los documentos que había encontrado en el túnel, y se dirigió hacia el bosque cercano, donde las desapariciones habían comenzado décadas atrás. El sendero estaba lleno de ramas caídas y hojas húmedas que crujían bajo sus botas. Cada tanto escuchaba ruidos leves, ramas rompiéndose a lo lejos, el sonido de algún animal desconocido, o quizá pasos que no podían pertenecer a ninguna criatura normal. La sensación de ser observado no lo abandonaba. Tras caminar un par de kilómetros, llegó a un claro donde la tierra estaba removida y había marcas de lo que parecía una carretilla o un arrastre. Nicolás recordó los relatos de los diarios. Muchos cuerpos habían sido enterrados apresuradamente en el bosque y sus desapariciones nunca investigadas. Cerca del claro encontró una construcción semiderruida, un antiguo cobertizo de madera con paredes carcomidas por la humedad. Nicolás entró con cautela y notó algo extraño. En el suelo, bajo el polvo y la tierra acumulada, había restos de documentos, fragmentos de ropa y utensilios oxidados. Todo indicaba que allí se habían realizado actividades que el pueblo quería ocultar a toda costa. Al inspeccionar más a fondo, encontró una trampilla en el piso, cubierta por tablones viejos. La levantó con esfuerzo y descendió por una escalera improvisada que olía a humedad y a madera podrida. El túnel estaba estrecho y el aire era denso, como si retuviera los olores de décadas de abandono. Al final del túnel, la luz de su linterna iluminó una sala pequeña y cuadrada. El suelo estaba cubierto de marcas de arrastre y restos de herramientas oxidadas. En una esquina encontró un pequeño baúl de hierro con candado oxidado. Con dificultad lo abrió. Dentro había diarios, fotografías y cartas, todos fechados entre 1960 y 1980, pertenecientes a familias desaparecidas. Cada página era un testimonio de miedo, castigos y secretos oscuros. Nicolás entendió que los documentos que había recogido en la posada y el túnel principal eran solo la punta del iceberg. Aquello que el pueblo había querido olvidar se extendía por todo el bosque y cada rincón de la comunidad. Mientras leía, escuchó pasos sobre el suelo de madera del cobertizo. Se giró. No había nadie visible, pero el sonido se acercaba. Nicolás apagó la linterna y se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron y un silencio absoluto lo rodeó. Sin embargo, el miedo no lo abandonaba. Sabía que no estaba solo. Decidió salir del cobertizo y regresar al pueblo por un camino lateral, más largo pero menos visible. A medida que avanzaba, notó señales extrañas, ramas rotas a media altura, huellas de botas recientes, marcas de objetos arrastrados. Alguien había estado allí recientemente, siguiendo o preparando el terreno para algo. Al llegar a la carretera principal, un coche se detuvo frente a él. Sus faros apagados le dificultaban ver quién estaba dentro, pero Nicolás tuvo la certeza de que no era un accidente. La carta inicial, las notas en la posada y ahora estas señales lo confirmaban. Alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. Sin detenerse, se internó en un callejón oscuro, observando cómo el coche se alejaba lentamente. El corazón le latía con fuerza. Comprendió que cualquier intento de exponer los secretos del pueblo debía hacerse con cuidado. Su curiosidad podía costarle la vida. Esa tarde, Nicolás se refugió en un antiguo almacén al borde del río, cubierto por la vegetación y con el acceso casi imposible de detectar.
Allí revisó los documentos y diarios intentando unir las piezas del misterio. Encontró patrones, desapariciones de familias enteras, cobertizos secretos, túneles bajo los edificios más antiguos del pueblo y siempre la misma advertencia implícita. No debes saberlo. Al caer la noche, Nicolás decidió regresar a la posada para planear su siguiente movimiento, pero al acercarse vio que la puerta estaba nuevamente abierta y dentro brillaba una linterna. Sintió un escalofrío. Alguien había estado dentro mientras él estaba fuera. No había rastro de quién, pero dejó un mensaje en el suelo con tiza roja. Sabemos lo que sabes, no vuelvas a hurgar. El miedo se mezcló con determinación. Nicolás comprendió que la verdad que buscaba era peligrosa, pero al mismo tiempo estaba más cerca que nunca. No podía dar marcha atrás. Había despertado algo que el pueblo había mantenido en silencio durante décadas, y ahora esa fuerza vigilante lo consideraba una amenaza directa. La amenaza en la posada dejó a Nicolás inquieto toda la noche. Cada crujido del edificio, cada sombra proyectada por la luz de la luna, lo mantenía en alerta. Sabía que alguien vigilaba sus movimientos y que el descubrimiento de los documentos y diarios había despertado fuerzas que no podía controlar. A la mañana siguiente, decidió investigar los edificios más antiguos del pueblo, aquellos que parecían abandonados, pero que, según los diarios, eran clave en los secretos del lugar. Caminó lentamente por calles estrechas y empedradas, con la sensación constante de que cada ventana, cada puerta, podía ocultar ojos observándolo. Llegó a una casa de 3 pisos, cubierta de hiedra y moho, que se alzaba en el centro del pueblo. La fachada mostraba grietas profundas y las ventanas estaban cubiertas por tablas viejas, pero la puerta estaba ligeramente abierta, como si alguien la hubiera dejado así recientemente. Nicolás empujó con cuidado y entró. El interior estaba cubierto de polvo, telarañas y muebles rotos. Sin embargo, algo llamó su atención. Una escalera que descendía al sótano parecía haber sido utilizada recientemente. El aire que emergía de allí tenía un olor metálico y húmedo, y cada paso hacía que el suelo crujiera bajo su peso. Bajó lentamente, con la linterna encendida. En el sótano encontró varias cajas de madera con papeles, carpetas y fotografías que habían sido desplazadas recientemente. Nicolás comprendió que alguien estaba reorganizando los documentos, quizás intentando borrar rastros o seleccionar qué debía permanecer oculto. Entre los documentos encontró registros de los habitantes del pueblo, nombres, fechas de desapariciones, relatos de castigos y amenazas. Algunos archivos estaban fechados recientemente, lo que indicaba que el ocultamiento de secretos aún estaba activo. De repente, escuchó pasos descendiendo por la escalera. Se escondió detrás de un viejo armario. 2 hombres entraron, cargando más carpetas y hablando en voz baja. «Debemos mover todo esta noche», dijo uno. «La persona que sabe demasiado no puede salir del pueblo». «¿Y si ya habló?», preguntó el otro. «Aún no, pero debemos asegurarnos de que no vuelva a husmear». Nicolás contuvo la respiración mientras los hombres organizaban los documentos y se marchaban. Esperó unos minutos y luego salió de su escondite con la sensación de que cada segundo que pasaba lo acercaba más al peligro. Salió del sótano y decidió que debía encontrar un lugar seguro para revisar los documentos con calma. Se internó por calles secundarias hasta llegar a un antiguo almacén al borde del río, cubierto por vegetación y difícil de detectar. Allí pudo examinar con más detenimiento los diarios y papeles.
Se trataba de registros de experimentos psicológicos y sociales con familias del pueblo, todos organizados para ocultar abusos, amenazas y desapariciones forzadas. Mientras revisaba los documentos, Nicolás se dio cuenta de que había un patrón. Las desapariciones y amenazas no eran aleatorias. Cada familia que había sufrido estas injusticias estaba conectada a un linaje específico, y quienes intentaban descubrir la verdad eran observados y perseguidos. Era un sistema de control que había permanecido activo durante décadas. Esa noche, Nicolás se quedó en el almacén leyendo hasta altas horas. El sonido del río mezclado con el viento que movía los árboles afuera creaba un ambiente inquietante. Cada crujido, cada sombra, parecía recordarle que el pueblo todavía tenía ojos y oídos en todas partes. Al amanecer, decidió regresar a la posada. Caminando por las calles desiertas, notó que algo había cambiado. Algunas puertas estaban abiertas, otras cerradas con fuerza, y sobre un muro encontró un mensaje escrito con tiza roja. «No te atrevas a salir de aquí con eso». El mensaje era claro. Nicolás comprendió que la verdad que había desenterrado no solo estaba protegida por documentos y diarios, sino por personas activas que seguían los movimientos de cualquiera que intentara exponer los secretos del pueblo. Aún así, no podía rendirse. Sabía que, aunque su vida corría peligro, si lograba recopilar suficiente evidencia, podría romper el ciclo de silencio que había protegido décadas de crímenes y desapariciones. Mientras caminaba hacia la posada, Nicolás sintió que el aire se volvía más pesado, como si el pueblo mismo estuviera respirando y observando cada uno de sus pasos. La niebla se espesó, cubriendo calles y edificios, y una sensación de opresión lo acompañó hasta que alcanzó la puerta de la posada, decidido a planear su próximo movimiento. Los días siguientes, Nicolás se mantuvo oculto, moviéndose solo cuando la neblina cubría las calles del pueblo. Sabía que cada movimiento podía ser observado y que cualquier descuido pondría en riesgo su vida. Sin embargo, la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. Decidió volver al bosque, al lugar donde años atrás habían desaparecido familias enteras. Caminó por senderos cubiertos de hojas húmedas, escuchando constantemente crujidos a su alrededor. El silencio parecía pesado, casi tangible, y la sensación de vigilancia lo acompañaba a cada paso. Llegó a un claro donde encontró restos de estructuras antiguas, cimientos de casas que habían sido demolidas, fogatas apagadas y restos de herramientas oxidadas. Nicolás inspeccionó cada rincón, buscando pistas sobre lo que realmente había sucedido. En un árbol cercano, notó marcas recientes en la corteza, como si alguien hubiera escrito símbolos o advertencias con una navaja. Mientras examinaba el lugar, encontró un sendero oculto entre la maleza que conducía a un pozo cubierto con madera podrida. Al asomarse, vio que el fondo estaba lleno de agua estancada y restos de madera. Sin embargo, algo llamó su atención: un brillo metálico entre el barro. Nicolás descendió con cuidado y sacó un pequeño cofre oxidado. Dentro había documentos y cartas fechadas en los últimos años, lo que indicaba que alguien continuaba registrando actividades clandestinas relacionadas con las desapariciones y amenazas del pasado. Con los documentos en la mochila, Nicolás decidió que debía regresar al pueblo antes del anochecer. Mientras caminaba, notó huellas recientes de botas, y un susurro casi imperceptible parecía acompañarlo: «No debiste volver». Al llegar al pueblo, las calles estaban vacías, pero una luz parpadeante se movía entre los edificios más antiguos.
Nicolás comprendió que alguien lo seguía y que el riesgo era aún mayor de lo que había imaginado. Se escondió detrás de un muro y observó cómo dos hombres se desplazaban silenciosamente, revisando ventanas y puertas, como si buscaran algo o a alguien. Nicolás entendió que no podía confiar en nadie del pueblo. Cada habitante podía ser parte de un sistema de vigilancia, y la historia que estaba intentando descubrir estaba protegida activamente. Sin embargo, los documentos que llevaba eran suficientes para revelar la verdad si lograba salir con vida. Esa noche, se refugió en el almacén junto al río. Allí organizó los documentos, fotografió los más importantes y comenzó a redactar notas que podrían servir como evidencia. Cada página contaba historias de miedo, desapariciones y secretos mantenidos durante décadas. Nicolás comprendió que lo que había encontrado no era solo historia. Era una red viva de control, amenazas y silencio que se extendía hasta el presente. Mientras revisaba los documentos, escuchó un golpe seco en la puerta del almacén. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, un sobre había sido dejado sobre la mesa. Al abrirlo, encontró un mensaje escrito con tinta roja. Sabemos que tienes eso. No podrás escapar con la verdad. El miedo lo invadió, pero también la determinación. Nicolás comprendió que el pueblo no solo protegía su historia, sino que estaba dispuesto a usar cualquier medio para mantenerla oculta. Decidió que no podía quedarse más tiempo. Si quería revelar la verdad, debía salir del pueblo y llevar los documentos a un lugar seguro, aunque eso significara enfrentarse a quienes lo vigilaban desde las sombras. Al amanecer, preparó su salida. La neblina cubría las calles, ofreciendo un escudo temporal. Con la mochila cargada de documentos y la certeza de que cada paso lo acercaba a un destino incierto, Nicolás se encaminó hacia la carretera que lo conduciría fuera del pueblo. El silencio lo rodeaba, pero ya no era opresivo. Era la compañía de la historia que había desenterrado, lista para ser contada al mundo. Nicolás avanzó por la carretera cubierta de neblina con la mochila cargada de documentos y diarios. Cada paso lo acercaba a la salida del pueblo, pero también sentía que el aire mismo estaba impregnado de vigilancia. No podía ver a sus perseguidores, pero sabía que estaban allí, observando, esperando el momento adecuado. Al llegar a un cruce, notó un viejo puente de hierro que cruzaba el río. La estructura estaba oxidada y chirriaba con el viento, pero era el único camino hacia la carretera principal. Mientras cruzaba, escuchó un ruido detrás de él, ramas rompiéndose, pasos firmes sobre la tierra húmeda. Se giró, pero la niebla lo cubría todo. Solo percibió sombras que se movían entre los árboles. Al otro lado del puente encontró un sendero que ascendía hacia la carretera principal. Nicolás comenzó a correr, consciente de que cualquier retraso podría significar que nunca saldría del pueblo con los documentos. La adrenalina lo mantenía alerta. Cada crujido de las hojas, cada silbido del viento parecía amplificado por el miedo. Cuando finalmente llegó a la carretera asfaltada, vio las luces de un coche acercándose. Por un momento pensó que eran sus perseguidores, pero al acercarse reconoció un vehículo antiguo estacionado junto a la carretera, con el motor apagado y faros cubiertos de niebla. Nicolás decidió no arriesgarse y se ocultó en la vegetación cercana, esperando que pasara. Mientras aguardaba, recordó todos los descubrimientos que había hecho: los túneles secretos, los diarios de familias desaparecidas, los mensajes de advertencia, las sombras que vigilaban.
Cada pieza del rompecabezas confirmaba una realidad aterradora. El pueblo no solo escondía secretos, sino que mantenía un sistema activo de control y miedo. Finalmente, el coche se alejó y Nicolás pudo continuar. Corrió hasta encontrar un autobús que iba hacia la ciudad más cercana. Subió al vehículo y se sentó en el último asiento, con la mochila pegada al cuerpo. Mientras el autobús se alejaba, miró por la ventana y vio cómo la neblina cubría lentamente el pueblo, haciéndolo desaparecer de su vista. Durante el viaje, Nicolás revisó los documentos una última vez, asegurándose de que estuvieran completos. Sabía que la evidencia que llevaba podía cambiar la percepción de muchas personas sobre aquel lugar y exponer décadas de abusos y secretos. También comprendió que no sería fácil. Los guardianes de la verdad oculta no se detendrían fácilmente. Al llegar a la ciudad, Nicolás se sintió por primera vez seguro desde que había entrado al pueblo. Encontró un lugar apartado donde organizar toda la información y redactar un informe detallado que pudiera presentarse a las autoridades y medios de comunicación. Cada página que leía, cada historia que reconstruía, era un recordatorio de las vidas que habían sido silenciadas y del precio del secreto. Aunque el miedo no lo abandonaba por completo, la determinación de revelar la verdad superaba la ansiedad. Nicolás comprendió que, al romper el silencio del pueblo, estaba dando voz a los que habían desaparecido y enfrentando a quienes habían mantenido décadas de terror en la sombra. Cuando finalmente terminó de organizar los documentos, respiró hondo y miró por la ventana. La ciudad estaba despierta, ajena a los horrores que se escondían en aquel pequeño pueblo cubierto de neblina. Nicolás sabía que lo que llevaba consigo era peligroso, pero también era justicia. Y mientras la luz del amanecer comenzaba a iluminar la carretera, comprendió que la historia que había desenterrado nunca más podría ser ignorada. En un recóndito valle de Chiapas, rodeado por montañas y selvas densas, se encontraba el pequeño pueblo de San Lorenzo de la Niebla. Su nombre no era casual. La neblina cubría las calles y los tejados durante gran parte del año, ocultando secretos y envolviendo al pueblo en un silencio inquietante. Los habitantes hablaban poco y siempre en susurros. Los forasteros eran observados con desconfianza y muchos contaban historias de desapariciones inexplicables que habían ocurrido durante décadas. Isabel, una periodista que había investigado casos de corrupción y desapariciones en otros estados de México, recibió un mensaje anónimo que decía: «Si quieres conocer la verdad sobre San Lorenzo de la Niebla, ven, pero recuerda, ellos lo vigilan todo». Intrigada y consciente del peligro, decidió emprender el viaje. Desde el primer instante en que puso un pie en las calles empedradas del pueblo, percibió que algo no estaba bien. Las miradas de los vecinos la seguían sin disimulo, y cualquier intento de conversación era recibido con evasivas o silencios prolongados. Su primera parada fue la plaza central, donde un mural antiguo mostraba escenas de festividades y rituales tradicionales. Sin embargo, muchos rostros estaban borrados o pintados de manera que resultaban irreconocibles. Cada alteración parecía una advertencia silenciosa, un recordatorio de que ciertos secretos debían permanecer ocultos. En la biblioteca municipal, Isabel encontró libros polvorientos y registros antiguos de desapariciones, con fechas y nombres que se remontaban a varias generaciones. Entre los documentos también había cartas recientes, con advertencias explícitas para quienes se atrevieran a investigar.
Mientras exploraba el cementerio del pueblo, Isabel notó que muchas lápidas estaban desgastadas o cubiertas por la vegetación. Algunas carecían de nombres o fechas legibles, y en la tierra húmeda encontró huellas recientes, como si alguien hubiera removido tumbas o enterrado objetos discretamente. Entre los arbustos halló un pequeño cuaderno con notas escritas a mano, listados de personas desaparecidas, advertencias para quienes investigaban y referencias a reuniones clandestinas de las familias más influyentes del pueblo. Al anochecer, Isabel regresó a la posada donde se alojaba. Mientras revisaba los documentos, comenzó a comprender que los secretos del pueblo no solo pertenecían al pasado. Alguien vigilaba activamente sus pasos, y cualquier descuido podía ser fatal. La desaparición de personas, la manipulación de la información y las amenazas formaban un patrón sistemático que mantenía a la comunidad en un estado de miedo constante. Antes de dormir, trazó un mapa mental de los lugares que había visitado: la plaza, la iglesia, la biblioteca y el cementerio. Sabía que su investigación apenas comenzaba y que cada paso debía ser calculado con extrema precaución. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero los secretos del pueblo estaban protegidos por generaciones de control y vigilancia silenciosa. Durante la noche, mientras la niebla envolvía el valle, Isabel escuchó ruidos lejanos, pasos sobre el empedrado, el crujido de ramas secas y el murmullo de voces apagadas que parecían provenir de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. La tensión era palpable, el miedo profundo, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier terror. A la mañana siguiente, Isabel decidió explorar los alrededores del pueblo, adentrándose en los senderos que se internaban en la selva y las montañas cercanas. Según los documentos que había encontrado, muchas desapariciones recientes habían ocurrido en estas zonas remotas, a las que los habitantes rara vez se acercaban. La bruma cubría los árboles y las piedras del camino, distorsionando la visión y haciendo que cada sombra pareciera tener vida propia. Los primeros kilómetros transcurrieron entre casas abandonadas y huertos descuidados. Algunas construcciones de adobe mostraban techos colapsados y paredes agrietadas. Otras parecían haber sido abandonadas hacía décadas. Entre los escombros, Isabel encontró objetos personales dispersos, zapatos desgastados, utensilios oxidados, ropa vieja y fragmentos de documentos. Cada hallazgo parecía pertenecer a alguien que había desaparecido, y cada indicio reforzaba la sensación de que los secretos del pueblo estaban vivos y vigilados. Llegó a un antiguo pozo de piedra, cubierto de musgo y parcialmente derruido. Al acercarse, vio un cuaderno semihundido entre las piedras y barro. Al abrirlo, descubrió anotaciones recientes con nombres de personas que habían mostrado curiosidad por los secretos del pueblo y advertencias explícitas. Si quieres vivir, no sigas investigando lo que no te pertenece. Isabel comprendió que las desapariciones no eran solo parte del pasado. La vigilancia y el control sobre los investigadores continuaban activamente. Decidió dirigirse a una hacienda abandonada situada en la cima de una colina. Según los documentos, allí se habían tomado decisiones que mantenían a los habitantes bajo control y donde las familias influyentes del pueblo ocultaban sus secretos. La hacienda estaba en ruinas, muros agrietados, techos derruidos, puertas colgando de las bisagras y ventanas rotas. Cada sombra proyectada por los restos de la construcción parecía moverse con intención, aumentando la tensión de Isabel. Dentro de la hacienda,
exploró sótanos y habitaciones laterales. Entre los escombros encontró cartas recientes, fotografías de personas desaparecidas y diarios con instrucciones para vigilar y controlar a quienes se atrevían a investigar. Algunos documentos tenían apenas unas semanas de antigüedad, confirmando que el control sobre los curiosos seguía vigente. Mientras revisaba un cajón oculto, escuchó pasos en el piso superior. Se ocultó detrás de una pared derruida y vio la sombra de un hombre moverse lentamente entre los restos. Isabel comprendió que cualquier error podía costarle la vida. Al salir de la hacienda, subió a un mirador natural desde el que podía observar todo el pueblo y sus alrededores: la plaza, la iglesia, la biblioteca, el cementerio, la selva y los senderos que había recorrido. Comprendió cómo cada lugar formaba parte de un patrón sistemático de control y miedo. Cada sitio tenía una función dentro de la red de vigilancia que mantenía al pueblo en silencio durante generaciones. Al regresar al pueblo al anochecer, Isabel se refugió en la posada y comenzó a organizar toda la información: mapas, fotografías, cartas y diarios. Cada pieza confirmaba un patrón constante de desapariciones, amenazas y control social. Sabía que debía ser extremadamente cautelosa y que cualquier paso en falso podría ser fatal. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero los guardianes del secreto permanecían vigilantes y activos. Durante la noche, mientras la niebla envolvía la posada, Isabel revisó nuevamente todos los documentos y mapas, conectando mentalmente cada desaparición y cada evidencia de vigilancia. Comprendió que la investigación se adentraba en un laberinto de secretos peligrosos y que cada hallazgo podría desencadenar consecuencias graves. Pero su determinación por revelar la verdad era más fuerte que el miedo que sentía. Al amanecer, Isabel decidió adentrarse más profundamente en la selva que rodeaba San Lorenzo de la Niebla. Los senderos se volvían cada vez más estrechos y peligrosos. Raíces expuestas, piedras sueltas, ramas que golpeaban su ropa mientras avanzaba. La bruma matinal cubría los árboles y el suelo, haciendo que cada sombra pareciera moverse, como si alguien la siguiera. Su instinto le decía que debía estar alerta, que cualquier error podía ser mortal. Tras varias horas de caminata, Isabel llegó a un antiguo muelle a orillas de un río fangoso que cruzaba la selva. Las estructuras de madera estaban semihundidas, oxidadas y a punto de colapsar. Entre los restos de barcas y tablones rotos encontró objetos personales dispersos: zapatos desgastados, utensilios de cocina oxidados, ropa rasgada y fragmentos de cartas con fechas recientes. Cada hallazgo parecía un testimonio silencioso de alguien que había desaparecido sin dejar rastro. Decidió inspeccionar un almacén abandonado cercano al río. La madera del techo crujía y el olor a humedad y moho era intenso. Dentro, cajas rotas y papeles amarillentos ocupaban cada rincón. Entre ellos, Isabel halló documentos que describían amenazas explícitas a habitantes curiosos y anotaciones sobre reuniones clandestinas de familias poderosas del pueblo. Algunos papeles estaban fechados apenas unas semanas atrás, confirmando que la vigilancia sobre los investigadores continuaba activa. Mientras revisaba un cajón oculto, escuchó pasos que provenían del piso superior. Se escondió detrás de unas cajas y vio una sombra desplazándose entre la penumbra. La tensión se volvió casi insoportable. Comprendió que cada lugar que investigaba estaba bajo vigilancia constante y que cualquier movimiento podría ser fatal. La selva
y los edificios abandonados se habían convertido en un laberinto peligroso, lleno de secretos y amenazas latentes. Al salir del almacén, Isabel caminó por un sendero que la llevó a un conjunto de casas abandonadas cerca de la selva. Allí encontró más diarios y cartas recientes, dirigidas a jóvenes curiosos del pueblo, advirtiéndoles que no siguieran investigando. Cada documento reforzaba la idea de que las desapariciones eran parte de un patrón sistemático, diseñado para mantener a toda la comunidad bajo control. Al caer la tarde, Isabel regresó a la plaza central y observó nuevamente el mural antiguo. Los rostros borrados y los detalles alterados confirmaban que la historia de los desaparecidos había sido manipulada durante generaciones. Cada alteración parecía un mensaje silencioso. Hay secretos que no deben ser revelados. La periodista comprendió que todo el pueblo estaba impregnado de miedo y vigilancia sistemática, y que cada paso que daba debía ser calculado. De regreso a la posada, comenzó a organizar toda la información recolectada hasta el momento: mapas, fotografías, cartas y diarios. Cada pieza del rompecabezas confirmaba la existencia de un patrón de desapariciones, amenazas y control social. Isabel entendió que, para revelar la verdad, tendría que actuar con extrema cautela, proteger la evidencia y planear cuidadosamente cada movimiento. Durante la noche, mientras la niebla cubría todo el valle, revisó nuevamente todos los documentos. Las conexiones entre cada desaparición, cada carta y cada evidencia de vigilancia se entrelazaban en un patrón inquietante. Isabel sentía la presión, pero su determinación por descubrir la verdad era más fuerte que cualquier miedo. Sabía que la historia del pueblo debía ser contada y que la única manera de hacerlo era enfrentarse al peligro con cuidado y estrategia. Al amanecer, Isabel decidió explorar la colina que dominaba el valle donde se encontraba el pueblo. Desde allí podía observar todo San Lorenzo de la Niebla: la plaza central, la iglesia, la biblioteca, el cementerio y los senderos que se adentraban en la selva. La bruma aún cubría gran parte del paisaje, pero desde esa altura cada detalle parecía más claro y al mismo tiempo más inquietante. Cada sombra proyectada por los edificios y los árboles parecía tener vida propia, y cada crujido del suelo bajo sus botas la hacía estremecerse. Al descender por un sendero estrecho hacia la colina, Isabel encontró una antigua hacienda abandonada, la misma que mencionaban varias cartas y diarios recientes. Sus muros estaban agrietados, los techos derruidos y las ventanas rotas. Cada puerta que se abría chirriaba de manera que resonaba en todo el valle como un aviso silencioso. La vegetación había cubierto gran parte de los jardines y los restos de lo que alguna vez fueron fuentes y caminos ornamentales estaban cubiertos de hojas secas y barro. Dentro de la hacienda, Isabel exploró las habitaciones principales y los sótanos. Entre escombros, encontró más documentos: cartas dirigidas a jóvenes curiosos, fotografías recientes, notas con advertencias explícitas y registros de desapariciones recientes. Algunos papeles estaban manchados y mojados, como si hubieran sido escondidos apresuradamente. Cada hallazgo confirmaba la vigilancia activa sobre quienes intentaban descubrir la verdad. Mientras revisaba un cajón oculto en el sótano, escuchó pasos en la parte superior de la casa. Se escondió detrás de un muro derruido y vio la sombra de una persona desplazándose lentamente. La tensión era casi insoportable. Isabel comprendió que cualquier error podría costarle la vida. La hacienda, la selva y los caminos que la rodeaban se habían convertido en un laberinto peligroso, lleno de secretos
y vigilancia constante. Tras salir de la hacienda, se adentró en un bosque cercano, siguiendo un sendero que la conducía hacia un río. Los árboles retorcidos y la vegetación densa hacían que cada paso fuera un desafío. La luz apenas penetraba entre las copas, y cada crujido de ramas o piedra rota bajo sus pies parecía amplificado. Isabel comenzó a notar marcas recientes en los troncos y piedras, indicios de que alguien más había pasado por allí recientemente, tal vez siguiendo sus pasos. De regreso al pueblo al anochecer, Isabel decidió organizar toda la evidencia recopilada hasta el momento: cartas, fotografías, diarios y mapas. Cada documento confirmaba que las desapariciones, amenazas y vigilancia eran parte de un patrón sistemático diseñado para mantener a toda la comunidad bajo control y miedo. Comprendió que revelar la verdad sería extremadamente peligroso, pero necesario. Esa noche, mientras la niebla cubría la posada y el valle, Isabel repasó mentalmente cada paso que había dado: la plaza, la biblioteca, el cementerio, el muelle, el almacén, la hacienda y los senderos del bosque. Cada lugar estaba conectado en una red de secretos y vigilancia. Sabía que debía actuar con extrema cautela, proteger la evidencia y planear cuidadosamente sus próximos movimientos. La investigación se adentraba en un laberinto cada vez más complejo y peligroso, y cada hallazgo podía desencadenar consecuencias graves. Los días siguientes, Isabel permaneció en estado de máxima alerta. Cada sombra en la calle, cada crujido de madera y cada mirada de los habitantes le recordaban que estaba siendo vigilada constantemente. La curiosidad que la había llevado al pueblo se mezclaba con un miedo profundo, pero la necesidad de descubrir la verdad superaba cualquier temor. Decidió regresar al cementerio, donde había encontrado las primeras pistas sobre las desapariciones. Esta vez se adentró más allá de los caminos principales, siguiendo senderos ocultos entre los árboles y tumbas descuidadas. Entre la maleza halló marcas recientes en la tierra húmeda, como si alguien hubiera removido objetos o enterrado algo discretamente. Entre las hojas secas descubrió un sobre con fotografías de personas desaparecidas, algunas tomadas apenas semanas atrás. Cada imagen era un recordatorio silencioso de la vigilancia activa y el peligro inminente. Al salir del cementerio, Isabel siguió un sendero que la llevó a una casa abandonada al borde de la selva, mencionada en varios diarios y cartas. La estructura estaba semi-hundida, con ventanas rotas y paredes agrietadas. Dentro, entre escombros y muebles destruidos, encontró más cartas recientes con advertencias explícitas: no vuelvas a buscar lo que no te pertenece. Cada papel reforzaba la idea de que las desapariciones y amenazas eran parte de un plan sistemático para mantener el pueblo bajo control. Mientras revisaba un sótano oculto, escuchó pasos en la planta superior. Se escondió detrás de un muro derruido y vio la sombra de un hombre moviéndose sigilosamente. Isabel comprendió que cualquier error podía ser fatal. La vigilancia no era solo histórica, sino activa y constante. La casa y sus alrededores se habían convertido en un laberinto de secretos, y cada hallazgo confirmaba que el patrón de control y miedo estaba vigente. Al caer la tarde, Isabel decidió regresar a la plaza central y examinar nuevamente el mural antiguo. Cada rostro borrado, cada detalle alterado reforzaba la manipulación de la historia del pueblo. Comprendió que toda la comunidad vivía bajo miedo y control sistemático, y que cada lugar, desde la plaza hasta los senderos de la selva, estaba conectado en una red de vigilancia. Esa noche, en la posada,
Isabel organizó toda la evidencia: fotografías, cartas, diarios y mapas. Cada pieza confirmaba la existencia de un patrón constante de desapariciones, amenazas y control social. La periodista entendió que revelar la verdad requeriría salir del pueblo con cuidado, proteger la evidencia y actuar estratégicamente. Cada hallazgo aumentaba la tensión y cada error podía ser mortal. Mientras la niebla cubría San Lorenzo de la Niebla, Isabel revisó nuevamente cada documento y mapa, conectando mentalmente cada desaparición, cada carta y cada indicio de vigilancia. Comprendió que la investigación se adentraba en un laberinto peligroso, donde cada nuevo descubrimiento podía desencadenar consecuencias graves. Sin embargo, la necesidad de justicia y la memoria de los desaparecidos la impulsaban a continuar, a pesar del miedo que sentía. Al amanecer, Isabel preparó cuidadosamente todo lo que había recolectado: diarios, cartas, fotografías y mapas que documentaban sistemáticamente las desapariciones, amenazas y el control ejercido por las familias influyentes de San Lorenzo de la Niebla. Sabía que la evidencia debía ser protegida y transportada con extrema precaución, porque cualquier descuido podía costarle la vida. Caminó por las calles cubiertas de niebla, observando cada sombra y cada movimiento. Las miradas de los vecinos seguían siendo cautelosas, algunas hostiles, otras neutras, pero todas vigilantes. Isabel sentía que cada paso estaba registrado y que los guardianes de los secretos del pueblo podían intervenir en cualquier momento. Al llegar a la periferia, donde un viejo camino de tierra conducía fuera del valle, escuchó nuevamente pasos detrás de ella. Se giró, pero no vio a nadie. Su corazón latía con fuerza. Sabía que debía moverse rápido y mantener la calma. Mientras avanzaba hacia un lugar seguro en la ciudad cercana, repasó mentalmente cada sitio que había investigado: la plaza, la iglesia, la biblioteca, el cementerio, la hacienda, los senderos del bosque y los muelles. Cada lugar estaba conectado en una red de control y miedo. Al llegar a un refugio seguro, Isabel comenzó a organizar toda la evidencia y redactar un informe detallado. Sabía que la exposición de estos secretos requeriría ayuda externa: periodistas, organizaciones de derechos humanos y autoridades locales. La verdad debía ser contada, pero sin ponerla en riesgo. Cada documento, cada fotografía, cada carta eran piezas vitales para revelar décadas de secretos y desapariciones. Mientras el sol ascendía sobre la ciudad, Isabel respiró profundamente. La tensión que había sentido durante días comenzó a ceder, reemplazada por una determinación inquebrantable. La memoria de los desaparecidos y la necesidad de justicia eran más fuertes que cualquier miedo. Por primera vez, comprendió que su investigación podía romper décadas de silencio y miedo, y que las historias de los desaparecidos finalmente podrían ser conocidas. Esa noche, Isabel revisó una vez más todos los documentos y mapas, conectando mentalmente cada desaparición y cada indicio de vigilancia. Había logrado recopilar suficiente evidencia para exponer los secretos del pueblo sin ponerla directamente en peligro. Sin embargo, sabía que su lucha apenas comenzaba. Los guardianes de los secretos podrían intentar silenciar cualquier divulgación. Antes de dormir, Isabel trazó un plan estratégico: contactar a periodistas de confianza, enviar copias de la evidencia a organizaciones de derechos humanos y asegurar que cada pieza llegara a manos de quienes pudieran actuar. La verdad estaba lista para salir a la luz, y su investigación se había convertido en un acto de justicia hacia quienes habían desaparecido y hacia todos los que habían vivido bajo miedo.
Al final, mientras la luz dorada del amanecer iluminaba la ciudad, Isabel observó los documentos que había reunido. Cada hallazgo, cada carta y cada fotografía tenía el poder de cambiar la narrativa de San Lorenzo de la Niebla. La investigación había sido agotadora, aterradora y peligrosa, pero también liberadora. Los secretos del pueblo finalmente podían ser revelados y las voces de los desaparecidos serían escuchadas. En lo profundo de las montañas de Oaxaca, en el sur de México, se encontraba el pueblo olvidado de la Cumbre del Sol. Aunque su ubicación aislada lo hacía parecer idílico, la realidad era completamente diferente. Las desapariciones habían marcado su historia durante generaciones, y los habitantes hablaban en susurros, evitando mencionar los nombres de quienes habían desaparecido sin dejar rastro. La arquitectura del pueblo era antigua, con casas de adobe y techos de teja roja, calles estrechas cubiertas de polvo y vegetación salvaje que invadía los patios y callejones. El silencio del lugar no era pacífico. Tenía un peso, como si la tierra misma recordara los secretos ocultos. Martín, un periodista de investigación que había cubierto casos de desapariciones en otras regiones de México, recibió una carta anónima con una advertencia. Si buscas la verdad sobre la Cumbre del Sol, debes venir preparado. Ellos vigilan cada paso que das. Intrigado y consciente del riesgo, Martín decidió viajar al pueblo. Desde el primer momento en que puso un pie en las calles polvorientas, percibió que había algo extraño. Las miradas de los habitantes lo seguían de manera silenciosa, y cualquier intento de conversación era recibido con evasivas o silencio. Su primera parada fue la plaza central, donde un mural antiguo mostraba escenas de la vida cotidiana del pueblo. Sin embargo, muchas de las figuras humanas habían sido borradas o pintadas de manera que sus rostros eran irreconocibles. Cada detalle alterado le parecía una advertencia silenciosa, como si alguien hubiera querido borrar pruebas del pasado. Entre los documentos que consiguió en la biblioteca municipal, encontró registros de desapariciones que databan de décadas atrás, notas con fechas recientes, cartas con amenazas y advertencias crípticas. Cada hallazgo reforzaba la sensación de que no solo el pasado estaba cubierto de secretos, sino que el presente también estaba bajo vigilancia. Durante sus exploraciones, Martín se adentró en el cementerio del pueblo. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, algunas sin nombres y con fechas borrosas. Entre los árboles y la maleza, encontró marcas recientes en la tierra, como si alguien hubiera removido tumbas o enterrado objetos discretamente. Cada crujido y cada sombra lo mantenían en alerta. En un rincón del cementerio halló un pequeño cuaderno con notas manuscritas que describían a quienes habían desaparecido en años recientes, con advertencias explícitas de no seguir investigando. Al caer la noche, Martín regresó a la posada donde se alojaba. Mientras revisaba los documentos, comprendió que los secretos del pueblo no solo pertenecían al pasado. Alguien vigilaba activamente lo que él estaba haciendo. La desaparición de personas, las amenazas y la manipulación de la información formaban un patrón sistemático que había persistido durante generaciones, manteniendo a la comunidad en un estado constante de miedo. Antes de dormir, Martín comenzó a organizar un mapa mental de los lugares que había explorado: la plaza, la iglesia, la biblioteca y el cementerio. Sabía que la investigación apenas comenzaba y que cada paso debía ser calculado.
La verdad que buscaba estaba rodeada de peligros reales, y la posibilidad de que los secretos estuvieran protegidos activamente lo mantenía en constante tensión. A la mañana siguiente, Martín decidió explorar los alrededores del pueblo, siguiendo senderos que llevaban hacia las colinas y la selva densa que rodeaba la Cumbre del Sol. Según los rumores y los documentos que había recopilado, muchas desapariciones recientes habían ocurrido en estas zonas remotas, lugares a los que los habitantes evitaban acercarse. El aire era pesado, húmedo, con un olor a tierra mojada y vegetación en descomposición. La niebla cubría parcialmente los senderos, creando un ambiente opresivo y aumentando la sensación de que cada sombra podía esconder un peligro. Los primeros kilómetros los recorrió entre casas abandonadas y huertos descuidados. Algunas construcciones de adobe mostraban paredes agrietadas y techos colapsados, mientras que otras parecían haber sido abandonadas hace décadas. Entre los escombros encontró restos de pertenencias personales, cajas rotas, utensilios de cocina oxidados, ropas dispersas y objetos de valor olvidados. Cada hallazgo parecía ser un vestigio de la vida interrumpida de alguien que había desaparecido, y cada indicio reforzaba la sensación de que los secretos del pueblo se mantenían activos y vigilados. Martín llegó a un pozo antiguo, situado en la cima de una colina. La estructura de piedra estaba parcialmente derruida y cubierta de musgo. Al acercarse, vio un cuaderno semihundido entre piedras sueltas y barro. Al abrirlo, descubrió anotaciones recientes que documentaban movimientos de personas curiosas y advertencias para que dejaran de investigar. Las páginas contenían frases como: «Si deseas vivir, no sigas investigando los secretos de la Cumbre del Sol». Martín comprendió que las desapariciones no eran solo hechos históricos. La vigilancia y el control sobre quienes investigaban continuaban hasta el presente. Decidió dirigirse a la hacienda abandonada que se encontraba en el borde de la selva, un lugar que, según los documentos y los rumores, había sido un punto de reunión para familias poderosas del pueblo. Allí se habían tomado decisiones que mantenían a los habitantes bajo control y donde los secretos del pueblo se protegían con rigor. La hacienda estaba en ruinas, con muros agrietados, techos colapsados y puertas que crujían con el viento. Cada ventana rota y cada puerta derruida proyectaban sombras que hacían que Martín se moviera con extrema precaución. Dentro, exploró los sótanos y habitaciones laterales. Entre escombros, encontró más evidencia de desapariciones recientes: cartas dirigidas a jóvenes del pueblo, fotografías de personas desaparecidas y diarios donde se documentaban amenazas y advertencias. Algunos de los documentos estaban fechados apenas unas semanas atrás, lo que confirmaba que el control y la vigilancia sobre los curiosos seguían activos. Mientras revisaba un cajón oculto, escuchó pasos provenientes del piso superior. Se escondió tras una pared derruida y vio la sombra de una persona moverse entre los restos de la hacienda. El peligro de ser descubierto era real y presente. Al salir, Martín siguió un sendero que lo llevó a un mirador natural, desde el cual podía observar todo el pueblo y sus alrededores: la plaza, la iglesia, la biblioteca, el cementerio, los senderos de la selva y la hacienda abandonada. Desde esta perspectiva, comprendió cómo todos los lugares que había investigado estaban interconectados por un patrón sistemático de control, miedo y vigilancia. Cada lugar tenía su función dentro de una red que había mantenido a la Cumbre del Sol en silencio durante generaciones.
Al regresar al pueblo al anochecer, Martín se refugió en la posada. Comenzó a organizar toda la información recopilada: mapas detallados, fotografías, diarios y cartas. Cada pieza confirmaba que las desapariciones y amenazas eran parte de un sistema estructurado, donde familias poderosas del pueblo ejercían control absoluto sobre sus habitantes y sobre quienes intentaban descubrir la verdad. La sensación de peligro constante lo acompañaba, pero también reforzaba su determinación de exponer la verdad. Antes de dormir, trazó un plan para explorar la ribera del río al día siguiente, un área mencionada en varias cartas antiguas, donde supuestamente habían ocurrido desapariciones recientes y reuniones clandestinas. Martín sabía que cada paso debía ser calculado y que cualquier error podría ser fatal. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero el riesgo era extremo. A la mañana siguiente, Martín decidió explorar la ribera del río que atravesaba la Cumbre del Sol. Según los documentos y cartas que había recopilado, ese río y sus muelles antiguos habían sido escenarios de desapariciones y reuniones clandestinas de las familias poderosas que controlaban el pueblo. La bruma matinal cubría la superficie del agua, creando reflejos difusos que distorsionaban la visión y hacían que cada sombra pareciera moverse con vida propia. Al llegar a los muelles, Martín observó estructuras de madera parcialmente hundidas, cuerdas colgantes y restos de embarcaciones antiguas. Entre los escombros encontró objetos personales: zapatos, utensilios domésticos, herramientas oxidadas y fragmentos de ropa. Cada objeto parecía pertenecer a alguien que había desaparecido, y cada hallazgo reforzaba la sensación de que los secretos del pueblo no solo pertenecían al pasado, sino que seguían activos. Decidió inspeccionar un almacén cercano, un edificio de adobe con techo de teja que se estaba cayendo. Al abrir la puerta, el olor a humedad y moho lo envolvió. Dentro encontró cajas rotas, papeles amarillentos y documentos que describían amenazas a habitantes que habían intentado investigar las desapariciones. Algunos documentos estaban fechados apenas semanas atrás, lo que indicaba que la vigilancia sobre los curiosos seguía vigente. Mientras revisaba los documentos, Martín escuchó un ruido proveniente del piso superior del almacén. Se ocultó tras unas cajas y vio una sombra desplazándose entre la penumbra. Comprendió que no solo investigaba el pasado, alguien vigilaba activamente el presente, y la evidencia podía ser destruida o confiscada en cualquier momento. Cada hallazgo aumentaba la presión y el riesgo, pero también lo acercaba a la verdad que buscaba. Tras salir del almacén, caminó por un sendero que lo llevó a un conjunto de casas abandonadas cerca del bosque. Allí encontró más diarios y cartas recientes, con amenazas explícitas dirigidas a jóvenes del pueblo que mostraban curiosidad por las desapariciones. Cada documento reforzaba la idea de que las desapariciones no eran aisladas, sino parte de un patrón sistemático que mantenía a toda la comunidad bajo control y miedo. Esa tarde, Martín regresó a la plaza central y examinó de nuevo el mural antiguo. Los rostros borrados y los detalles alterados confirmaban que la historia real de los desaparecidos estaba siendo manipulada activamente. Cada cambio, cada modificación del mural parecía un mensaje silencioso para quienes se atrevían a investigar. Hay secretos que no deben ser revelados. Antes de anochecer, Martín regresó a la posada y comenzó a organizar toda la información recopilada: mapas, fotografías, cartas y diarios. Planeó su próximo paso: investigar la hacienda abandonada en las colinas, que según varios documentos
había sido escenario de reuniones secretas y desapariciones recientes. La sensación de vigilancia constante lo mantenía alerta y cada paso debía ser calculado con extrema precaución. Durante la noche, revisó todos los documentos y anotó las conexiones entre los lugares: la plaza, la iglesia, la biblioteca, el cementerio, el río, el almacén y la hacienda abandonada. Comprendió que todos los lugares estaban conectados en un patrón de control y miedo que había mantenido al pueblo en silencio durante generaciones. Su investigación se estaba adentrando en un laberinto de secretos peligrosos y cada descubrimiento podía tener consecuencias graves. Al amanecer, Martín emprendió el camino hacia la hacienda abandonada en las colinas que rodeaban la Cumbre del Sol. El sendero era estrecho, cubierto de piedras y raíces expuestas, y los árboles retorcidos proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia. La bruma matinal cubría todo el valle y cada crujido del suelo bajo sus pies hacía que su corazón latiera más rápido, consciente de que cualquier error podía ser fatal. La hacienda estaba en ruinas, muros agrietados, techos colapsados, puertas colgando de las bisagras y ventanas rotas. Mientras se acercaba, Martín notó huellas recientes en el polvo y restos de fogatas, indicando que alguien había estado allí hacía poco. La sensación de ser vigilado se volvió más intensa y cada sombra parecía moverse con intención. Al entrar, exploró las habitaciones principales, los sótanos y los corredores laterales. Entre escombros y muebles rotos, encontró cajas con cartas, fotografías y diarios que documentaban desapariciones recientes y amenazas dirigidas a jóvenes del pueblo. Algunas cartas contenían advertencias explícitas: no sigas investigando o sufrirás consecuencias. Los diarios describían encuentros clandestinos de las familias poderosas, así como instrucciones para vigilar y controlar a quienes buscaban la verdad. Mientras revisaba un cajón escondido, escuchó pasos en el piso superior. Se escondió tras una pared derruida y vio la sombra de un hombre desplazándose con cautela. Martín comprendió que la vigilancia sobre la hacienda y sus secretos era activa y reciente. Cada hallazgo confirmaba un patrón sistemático de control, miedo y desapariciones que se había mantenido durante décadas. Al salir de la hacienda, subió a un mirador natural desde donde podía observar todo el pueblo y sus alrededores. Desde allí vio la extensión de la selva, los caminos de tierra, la iglesia, la plaza, la biblioteca y el cementerio, conectando mentalmente todos los lugares investigados. Comprendió que cada sitio era parte de una red compleja de vigilancia y control que había mantenido al pueblo en silencio durante generaciones. Regresó al pueblo al anochecer y se refugió en la posada. Comenzó a organizar toda la información recopilada: mapas detallados, fotografías, diarios y cartas. Cada documento confirmaba la existencia de un patrón sistemático de desapariciones y control social. Martín comprendió que la única manera de exponer la verdad sería salir del pueblo con la evidencia y presentarla ante autoridades confiables. Antes de dormir, trazó un plan meticuloso para proteger la información y salir de la Cumbre del Sol de manera segura. Sabía que los secretos estaban protegidos con celo, que cualquier error podría ser fatal y que cada paso debía ser calculado con extrema precaución. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero los guardianes de los secretos del pueblo vigilaban cada movimiento, listos para intervenir si alguien intentaba descubrirla. Durante la noche, Martín revisó todos los documentos una vez más,
conectando cada desaparición, cada carta y cada evidencia de vigilancia en un mapa mental de control y miedo. La investigación se adentraba en un laberinto de secretos peligrosos, y cada nuevo hallazgo aumentaba tanto la tensión como la determinación de revelar la verdad oculta durante generaciones. Durante los días siguientes, Martín se mantuvo en un estado constante de alerta. Cada sombra, cada crujido de madera y cada mirada de los habitantes del pueblo le recordaban que estaba bajo vigilancia. La curiosidad que lo había llevado hasta la cumbre del sol se mezclaba con un miedo profundo, pero su necesidad de descubrir la verdad superaba cualquier temor. Decidió regresar a la iglesia y revisar nuevamente los archivos parroquiales. Entre documentos antiguos y registros recientes, encontró patrones que vinculaban desapariciones actuales con familias poderosas del pueblo. Las cartas y diarios mostraban cómo las amenazas habían sido sistemáticas durante décadas y cómo cualquier intento de indagar en la verdad había sido neutralizado con violencia indirecta o advertencias severas. Esa tarde, Martín volvió a la hacienda abandonada, decidido a inspeccionar los jardines y estructuras externas que no había podido explorar previamente. Entre los restos de muebles, objetos personales y documentos dispersos, halló más evidencia de desapariciones recientes. Notas con fechas recientes, fotos y cartas dirigidas a jóvenes curiosos, advirtiéndoles que no siguieran investigando. Cada hallazgo confirmaba el control absoluto sobre la información y los habitantes del pueblo. Mientras revisaba un cajón oculto en el sótano, escuchó pasos detrás de una puerta. Se agazapó y vio una sombra pasar rápidamente entre los restos de la hacienda. Era evidente que alguien vigilaba los lugares donde la verdad podía ser descubierta. Martín comprendió que cualquier error podía costarle la vida y que la investigación debía continuar con extrema precaución. Al regresar al pueblo, decidió revisar nuevamente la plaza y el mural antiguo. Los rostros borrados y los detalles alterados confirmaban que la historia de los desaparecidos estaba siendo manipulada y ocultada activamente. Martín comprendió que la comunidad estaba impregnada de miedo, mantenido por la vigilancia sistemática y las amenazas de las familias influyentes. Al caer la noche, se refugió en la posada y comenzó a organizar toda la evidencia recopilada: mapas, fotografías, cartas y diarios. Cada pieza del rompecabezas confirmaba la existencia de un patrón constante de desapariciones, control social y amenazas. Martín comprendió que la única manera de exponer la verdad sería sacar la evidencia del pueblo y presentarla a autoridades confiables, evitando ser descubierto por los guardianes de los secretos. Antes de dormir, trazó un plan para salir del pueblo de manera segura al día siguiente. Sabía que cualquier descuido podía ser fatal y que los secretos estaban protegidos con celo. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero cada paso debía ser calculado con extrema precisión para garantizar tanto su seguridad como la preservación de la evidencia que había reunido durante días de investigación meticulosa. Al amanecer, Martín se preparó para salir del pueblo con toda la evidencia que había recopilado: diarios, cartas, fotografías y mapas que documentaban sistemáticamente las desapariciones, amenazas y el control ejercido por las familias influyentes de la Cumbre del Sol. Cada documento contenía información crucial para exponer la verdad. Caminó por las calles desiertas, cubiertas por la niebla matinal. Cada sombra, cada crujido de madera y cada árbol parecía un vigilante silencioso. Martín sabía que quienes protegían los secretos del pueblo
podían seguir sus pasos y que cualquier error podía ponerlo en grave peligro. Al llegar al puente que cruzaba el río, escuchó pasos detrás de él, pero al volverse no vio a nadie. Respiró hondo, asegurándose de que toda la evidencia estuviera segura, y continuó su camino hacia el vehículo que lo esperaba en la periferia del pueblo. Durante el trayecto, repasó mentalmente todos los lugares que había investigado: la plaza, la iglesia, la biblioteca, el cementerio, la hacienda y los muelles. Cada sitio formaba parte de un patrón de control y desapariciones sistemáticas. Al llegar a un lugar seguro en la ciudad cercana, Martín comenzó a organizar toda la información y redactar un informe completo. Sabía que la lucha por exponer la verdad apenas comenzaba, pero el primer paso ya estaba dado. La evidencia estaba a salvo y la historia de los desaparecidos podía finalmente ser conocida. Mientras el sol ascendía sobre la ciudad, Martín respiró profundamente. La verdad sobre la cumbre del sol ya no podía ser ignorada. Comprendió que enfrentaría riesgos y desafíos, pero la memoria de los desaparecidos y la necesidad de justicia lo impulsaban a seguir adelante. Por primera vez, sintió que su investigación podría romper décadas de silencio y miedo que habían mantenido a toda una comunidad bajo control. Martín decidió que el próximo paso sería contactar a periodistas, organizaciones de derechos humanos y autoridades locales, asegurándose de que la evidencia llegara a manos de quienes pudieran actuar. Sabía que la exposición pública de estos secretos era peligrosa, pero también inevitable si quería hacer justicia a las víctimas. Al final del día, mientras la luz dorada del atardecer iluminaba los edificios de la ciudad, Martín observó sus notas y fotografías. Cada hallazgo, cada carta y cada documento tenía el poder de revelar una verdad que había sido suprimida durante generaciones. La investigación había sido agotadora, peligrosa y aterradora, pero también liberadora. Finalmente, los secretos de la Cumbre del Sol podían salir a la luz, y la historia de los desaparecidos podía ser recordada.